Aunque esta es una historia de la vida real, yo la narraré como un cuento de hadas, ya que todo lo que concierne a esta historia parece salido de la fantasía de un escritor. Hay muchos datos históricos que evitaré porque como cuento quiero hacer que sea agradable. Como todos los cuentos de fantasía comienza diciendo, había una princesa en un castillo, aquí voy a decir, había una niña en una lujosa mansión que había nacido del amor del señor de la casa con la ama de llaves de la casa. Pues su señora se la pasaba en reuniones sociales y atendiendo compromisos de la sociedad. El señor de la casa se llamaba William Cormac, prominente abogado de su época que vivían en el condado de Cork en Irlanda por la época de 1698 a 1700. La ama de llaves de ese pequeño castillo se llamaba Mary Brenda y era la que atendía a don William Cormac, no solo haciéndole compañía, pues el señor se la pasaba solo en su biblioteca estudiando y leyendo todo lo concerniente a sus juicios en la corte. Mary Brenda era una mujer joven muy linda y como todas las irlandesas era mona pecosa y ojos claros. De esta amistad creció un amor que se convirtió en pasión y como es lógico pensar Mary quedó embarazada y en esa época esto se convertía en un problema social. De este embarazo nació una hija de notable belleza que con el crecer del tiempo se destacaba por su llamativa melena rojiza y por su personalidad rebelde. Mary Brenda no solo ocultó su embarazo sino que cuando nació la niña la vestía de niño y así era más fácil ocultar. No tardaron en hacer un gran escándalo en la sociedad irlandesa y el abogado William Cormac, aburrido del matrimonio que llevaba y queriendo vivir junto a su amante y a su hija, se trasladó a las colonias de la corona en América del Norte. La niña de notable belleza se fue destacando por su temperamento, rebeldía y su inteligencia. Su madre murió cuando ella tenía 13 años y estando muy joven todavía el papá quiso casarla con un prominente hombre pero mucho mayor que ella. En su rebeldía ella resolvió casarse con un marinero que se llamaba James Bonnier en 1718. En vista de esto el papá resolvió retirarle todos sus afectos y la echó de la casa. Annie y su esposo James Bonnier resolvieron viajar a las islas de Nueva Providencia en Bahamas y que por esa época se conocía como la República Pirata. Allí Annie Bonnier se encontró con un ambiente bohemio de tabernas y prostitutas en que vivían y se escondían los piratas que por esa época eran el terror no solo de la Marina española sino de la Marina inglesa. Pues ellos habían pertenecido y eran descendientes de los ingleses y se habían convertido en marineros y en piratas como corsarios a la orden de su majestad el rey de Inglaterra. Pero Inglaterra los había olvidado y ellos para sobrevivir siguieron haciendo lo que sabían hacer y convirtieron en piratas independientes, inicialmente atacando los galeones españoles que llegaban del puerto en México y Colombia cargados de oro y plata, sino también atacando los barcos ingleses. Mary Bonnier se involucró en este ambiente el cual encontró no solo atractivo sino que la personalidad de estos temibles hombres sin Dios ni ley la atrajo mucho. Annie Bonnier se enamoró de Jack Rackham, conocido como Calico Jack. Este también se enamoró de ella y fue así como en ese medio ella fue respetada pues era una mujer deseada por todos y todos le temían a Jack. El pirata Jack quiso comprar su libertad pero el esposo no aceptó. De todas maneras ella empezó a convivir con él. Como con frecuencia Jack salía en su balandro a atacar los galeones españoles, ella resolvió que quería ir con él pero eso en esa época estaba prohibido ya que las mujeres eran un problema a bordo de los barcos. Por tal motivo Annie se disfrazaba de hombre y empezó a aprender a manejar la espada y los arcabuces de la época que eran las armas con que se defendían los piratas. No tardó en convertirse en una experta manejando tales armas y como de joven estuvo vestida de niño le parecía que todo era normal. Fue así que a través del tiempo al lado de su amante Jack Annie Bonnier participó en múltiples acciones de piratería en el mar Caribe. La corona inglesa, viendo que los piratas de Nassau no solo le estaban robando las riquezas que extraía de las colonias sino que atacaban los barcos ingleses que llevaban esclavos a las colonias y los dejaban en libertad. Entonces resolvieron crear una flota completa para declararle la guerra a los piratas de la República Pirata. Un día llegó la escuadra inglesa y apresaron a Annie Bonnier y a una pirata que se había convertido también en amiga muy íntima de Annie,
Las dos mujeres fueron juzgadas en Jamaica y fueron condenadas a muerte, pero Annie estaba embarazada y le dieron la libertad. Pasó el tiempo y el papá de Annie murió y le dejó una pequeña fortuna en tierras que cultivaba. Para terminar el cuento de hadas de Annie Bunny, ella regresó a la colonia de Carolina y empezó a vivir como una dama de sociedad. Se volvió a casar, tuvo varios hijos y murió en 1782. Fue así que esta mujer pasó a ser leyenda dentro de la historia de los piratas del Caribe. Si le gustó esta historia, dale like y un comentario.